Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Wilson Nempeque, soy estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y en el día de hoy les quiero socializar el componente práctico del manejo integrado de arbences, presentado a la tutora Mayerly Alejandra Castro López. La introducción es el desarrollo teórico a través del conocimiento adquirido en el componente práctico del curso de manejo integrado de arbences del programa de agronomía, donde se realizó una papa en la vereda de Raiva del municipio de Toca, Boyacá, realizando un monitoreo para realizar el análisis del porcentaje de cobertura y la frecuencia y así llegar a realizar un plan de manejo con cada una de las estrategias de control, tanto mecánico, químico, cultural, biológico, ¿sí? Para evitar competencias en los diferentes periodos de desarrollo del cultivo y así obtener buenos rendimientos en la producción de papa. Objetivo general, pues es como la visita al predio, los objetivos específicos, la caracterización del predio, la identificación taxonómica de las especies encontradas, los cálculos de cobertura y frecuencia y la propuesta de manejo integrado. Las actividades que se desarrollan dentro de esta práctica es la caracterización del cultivo, que fue cultivo de papa Solanium tuberosum. Los datos de la finca fue el nombre del productor, que está a cargo del ingeniero Leonardo, Raiva del municipio de Toca, del departamento de Boyacá. Los datos del cultivo. Este cultivo se encuentra en una edad de 3.5 meses promedio, en una fase de etapa fenológica del cultivo, sí, del desarrollo de las partes vegetativas cosechables. Entre ellas está el tubérculo. La densidad de siembra se encuentra establecida entre 20.5 entre planta para una densidad de siembra de 55.000 plantas por hectárea. Los datos edafoclimáticos, pues aquí se hizo una práctica en campo, ya que se facilitaba la cercanía al área donde se encuentra establecido este cultivo. Entonces, a través de pruebas, se hizo la de la textura y como resultado tenemos que era un suelo franco arcilloso. Se hizo análisis de pH con mediciones y está entre 6.5 a un promedio de 7, con una conductividad eléctrica de 2 a 2.5, una pendiente suavemente inclinada de un 2 a 6% y un nivel freático muy alto, con una altitud que se encuentra establecido el cultivo de 2.810 metros sobre el nivel del mar. En esta zona hay una precipitación de 174 milímetros, con una temperatura que varía entre los 10 y los 17 grados, un brillo solar de 1600 a 1931 horas sol al año. Y hay una variación de una humedad relativa entre un 74% y un 80%. Acá en la siguiente actividad, por medio de un apoyo de un marco en PVC, eh, con unas medidas de uno por uno, nos apoyamos para realizar la identificación de los arbences presentes y hacer los siguientes cálculos. Donde se clasificaron por familia, género y especie, ¿sí? Como vemos, los arbences presentes fue el rábano, la cilantrilla, la lengua vaca y el raygrass, donde se encuentra el nombre científico, Braxicanapus del rábano, ¿sí? El cilantrillo Sparangula arbensis, de la lengua vaca Rumis osticifolius y del raygrass Lilium perenne. Y así encontramos la familia, el género y la especie de estos arbences presentes. Se determinó el porcentaje de cobertura en cada especie de arbense encontrada. El porcentaje de cobertura fue la subdivisión imaginaria del marco de 100 cuadrantes. Se realizó promedio de cada especie encontrada en el muestreo total del lote, según las indicaciones y los datos obtenidos a través de la práctica en una hectárea del área sembrada, lo que indica para la toma equivalente al 1%, ¿sí? Entonces están los datos, la especie de arbense, el rábano pues, con una cobertura del 25%, el cilantrillo con un 2.5, la lengua vaca con un 2.8 y el rayas. Para determinar el número de individuos por cada especie, ¿sí? En cada cuadrante. Entonces se tuvo en cuenta
cada una de las indicaciones que nos dan acá. Y así tuvimos los siguientes resultados, que el porcentaje de frecuencia se obtuvo dividido en el número de veces que aparece el arbense en cada cuadrante, en el total de lanzamientos, multiplicado por 100, ¿sí? Y donde se determinó la especie dominante, la especie frecuente y la especie rara o baja frecuencia. Entonces, acá en esta tabla podemos hacer un análisis de la especie de arbense del rábano con una frecuencia del 30%, frecuente, el cilantrillo con un 5% con baja frecuencia, la lengua de vaca frecuente con un 7% de frecuencia y el ryegrass con un porcentaje de frecuencia del 45%, que es la especie dominante en este cultivo. Las actividades para desarrollar en el posterior a la práctica, ¿sí? Entonces, como vemos las indicaciones, literatura de las especies encontradas de arbences, como lo fue el rábano, ¿sí? Brassicacia nepus, conocida como rapa, y se caracteriza por ser una especie de la planta cultivada en la familia de las brasicáceas. Sí, más o menos son de la altura de la familia de Angiosperma, dicotileonas, constituidas como el grupo monofilético, ¿sí? Y que se encuentran entre los 372 géneros y los 4000 especies. Y es una especie de herbense que se encuentra distribuida por casi todo el planeta, excepto la Antártida. Em, em, Viene de esta especie, es de gran importancia económica, tanto pues para el consumo humano, la utilizan como ornamental, como forrajes, vegetante, ¿sí? Muy caudice, leñosa, poco ramificada. Y el siguiente arbense es el cilantrillo, que sería la Sporungula arbensis. Es un arbense exótico proveniente del norte de Europa. Crece en los cultivos de maíz en las partes altas de México. Se adapta a los suelos arenosos y ácidos. Es una planta herbácea anual conformada por tallos de 5,70 centímetros o más o menos ramificados, como lo podemos ver en la fotografía. Que dice que es en la parte inferior se encuentra más ramificado que en la parte superior. Em, los frutos, cápsula de 3,5 a 6 milímetros, algo más larga que los sépalos, semillas de 0,8 milímetros de diámetro. Sí, otro arbense fue la lengua vaca, Rumex optifolius, que es una especie de la familia de las poligonáceas, ¿sí? Planta silvestre nativa de Europa, compuesta por tallos serectos de coloración parda, posee hojas de morfología ovada o oblonga en la parte superior, ¿sí? Y mediana del tallo. Es como la literatura de este arbense. El siguiente arbense es el ryegrass, Lolium perenne, ¿sí? Como vemos en la fotografía, donde se encuentra evidenciado. Es una planta perenne de 10 a 80 centímetros, cespitosa, con tallos lisos, hojas de lígula membranosa de hasta 2 milímetros y artículas, la vaina basal generalmente rojiza, característica por su inflorescencia en forma de espiga, con el raquis rígido, espiguilla con una sola alguma de 2 a 3 centímetros de longitud en la espiguilla y está constituida por 2 a 11 flores, ¿sí? Anteras de 2 a 3 milímetros de longitud. Y sus características por ser una especie anual. Eh, es como la parte literaria, etcétera. El estudiante revisa en la literatura de los periodos críticos de competencia, ¿sí? El arbense cultivo, en el cultivo para los cultivos visitados. Entonces, según la literatura y la época más crítica en el cultivo visitado está entre los 45 y 90 días después de la siembra, donde hay competencia y puede causar, si no hay un muy buen control, la pérdida de un gran porcentaje del cultivo, pues porque allí van a competir por nutrientes o la productividad va a ser de baja calidad, el rendimiento. Eh, la actividad propuesta en el manejo de especies de arbences
Eh, entonces, mi propuesta para el manejo integrado del cultivo visitado de los arbences es a través de los parámetros que enlazan el manejo integrado, llegando a ser factible desde el punto de vista económico, ambiental y social, principalmente en realizar la caracterización del cultivo en periodos críticos en lo que se varía afectado y así determinar la mayoría de incidencia a través de monitoreos en campo para evaluar las diferentes arbences presentes y calcular el porcentaje de cobertura y de frecuencia para allí llegar a tomar una buena acción en el control, donde actúan la solarización del suelo, reduciendo la producción de semilla, logrando disminuir el gran porcentaje en el banco de semillas de arbences. En el terreno, ¿sí? Se estableció el cultivo a través de se puede manejar o se manejaría en el manejo cultural de arbences, ¿sí? Que es implementar una serie de técnicas con finalidad de evitar la salida de arbences indeseables por proteger el suelo, ¿sí? De la erosión. El control químico que consiste en la aspersión de herbicidas. Es aquí donde es aquí donde se implementaría el monitoreo observacional en el tipo de arbense, en el área destinada para el establecimiento del cultivo para tomar la acción, ya que no todos los ingredientes activos poseen el mismo blanco biológico ni tampoco el mismo método de acción. A través de herbicidas de contacto, herbicidas preemergentes, herbicidas de efecto residual de corta duración o herbicidas de efecto residual de larga duración, que fue conocimientos que se lograron dentro de esta práctica. Los soportes fotográficos, la caracterización del cultivo, como lo vemos en la imagen. Este cultivo se encuentra establecido en diferentes edades de siembra, etapas, por diferentes lotes. Luego, aquí estamos donde el tutor de práctica está haciendo la caracterización del cultivo, los problemas que se pueden obtener por la competencia de arbences si no se hace un muy buen control. Y acá encontramos una de las fotografías de los arbences presentes, que estaría el raigras, la cilantrilla, la lengua vaca y el rábano. Acá tenemos otra foto donde se caracteriza el predio. Acá está establecido el cultivo de una edad de siembra y acá donde hay hasta ahora preemergencia de la semilla en otro lote. Y como conclusión, con el desarrollo del componente práctico se logra un conocimiento en el manejo integrado de arbences en los diferentes cultivos establecidos, en especial de la papa, donde se pone en práctica a través del monitoreo observacional las diferentes especies de arbences presentes en el cultivo establecido, calculando su porcentaje de cobertura y frecuencia, que es muy importante para realizar los controles que se requieran, ¿sí? Y así poder tomar acción para implementar un mecánico cultural o químico, ¿sí? Y de acuerdo a la especie, eh, hacerlo con el tipo de herbicida adecuado, ¿sí? Que nos pueda ayudar a controlar sin afectar el medio ambiente y sin afectar el suelo o el cultivo. Esa es como la parte de la sustentación del componente práctico que se realizó en el manejo integrado de Arbenz. Muchísimas gracias.